¿Qué es MySQL? Ok, vamos a encontrar diferencias entre MySQL y SQL porque son cosas muy distintas. Primeramente, ¿qué es MySQL? MySQL es un sistema de administración de base de datos. Otros le llaman motor de base de datos, pero esa es su función. Ok, entonces MySQL es quien va a administrar la base de datos mediante un tipo de sistema. Ok, eso es lo esencial que tenemos que aprender. Pero en sí, ¿qué quiere decir SQL? SQL es un lenguaje de consultas estructurado. Ese es su nombre y además viene de las palabras Structured Query Language. Vale la pena recalcar que SQL en realidad no es un lenguaje de programación, porque dentro de un lenguaje de programación hay métodos, hay bucles, hay funciones, hay otro tipo de sistemas, ¿ok? Por tanto, a SQL se le considera como un lenguaje en el cual vamos a extraer la información. Vamos a llamar cierta información, los cuales vamos a almacenar, vamos a administrar, vamos a clasificar y básicamente esa es su función de este lenguaje SQL. Ok, entonces llegamos a la conclusión que SQL y MySQL no es lo mismo. Por eso anteriormente, si queremos referirnos a base de datos, tenemos que referirnos a SQL, que es un modo de llamar a la información. ¿Ok? Ojo, la manera de llamar a la información que tenemos almacenado en una base de datos, a diferencia de MySQL, donde su principal función es administrar mediante un motor de base de datos. Y un detalle interesante sobre este tema es que en inglés no se pronuncia generalmente SQL, sino SQL. Y eso básicamente tiene que ver con su origen. Y de hecho, la palabra SQL viene de Structured English Query Language, el cual por mucho tiempo se llamaba así. Y muchas personas lo llaman SQL por costumbre, ya que básicamente en su inicio nació con ese nombre, aunque lo correcto sería decir SQL. Ok, y eso como dato interesante, pero acá simplemente lo vamos a llamar SQL. Además, no es el único motor de base de datos que existen. Hay el DB2, uno de los primeros, MariaDB, SQL Server, que pertenece a Microsoft, Oracle, que tiene su propio administrador de base de datos, y el famoso Postgres, que seguramente lo vamos a ver en mi canal. Pero hoy en este curso lo que vamos a ver es MySQL como otra opción más de administración de base de datos. Y bien, ahora que comprendemos la diferencia entre MySQL y SQL, vamos a pasar ya a la instalación en nuestra computadora.